¿Qué es lo que sucedió precisamente con esta auditoría que realizó en el pasado la institución en la cual hoy por hoy usted dirige? Por favor. Aclarando que por la época en que se dieron los hechos, yo no estaba. Pero sin embargo, como fue un pedido por una autoridad competente como es la honorable Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial, acudí, pero asistido de los informes que me otorgaron los funcionarios operativos de aquella época y los actuales. De ahí, por esa razón, es que yo leí la respuesta, pero categóricamente también manifesté que nosotros no podemos auditar lo que no se contabiliza o no entra a las arcas del Estado. Desde esa perspectiva y ante las declaraciones del exfuncionario, señor presidente, en aquella época, no cabe duda que lo manifiesta que no registró nada y no dejó que lo controlara nadie, porque era una actividad muy personal. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo no puedo abundar más en el asunto que se investiga, porque primero es que yo no estuve, pero en base a lo que a mí me manifestaron por escrito, no existe en la contabilidad que se hayan registrado esos 10 millones de dólares aludidos, que dice que recibió del Estado de Taiwán. Presidente, usted con toda su trayectoria, con su experticia en diferentes carreras de las cuales usted tiene conocimiento universitariamente hablando, y por supuesto ahora como presidente de este ente contralor, es normal, es acertado que un mandatario, un jefe de Estado pueda recibir un donativo de esta envergadura sin ingresar al Fondo General de la Nación, sin un debido proceso. Y esta pregunta se la hago en el marco, hemos tenido la oportunidad de conversar con el canciller de la República en funciones actualmente, y él nos ha dicho categóricamente, donde no se contabiliza, al igual que usted, ningún tipo de gestión de esta naturaleza, y que esto no es normal. Se la traslado a usted esta pregunta: ¿es normal que un mandatario pueda recibir una cantidad de esta naturaleza sin que se den precisamente el debido proceso y ya oficialmente los mecanismos que están con antelación determinados? Es ilegal. Es ilegal, porque él era el presidente de la República. Si él hubiera sido presidente, por simple lógica, no le dan 10 millones de dólares. Entonces se sobreentiende que aunque venga su nombre, tuvo que haberlo endosado e ingresado a las arcas del Estado. Y en todo caso, alguien lo cobró. Entonces, esa parte no es correcta, y por tanto, al no ser correcta y no haber ingresado a las arcas del Estado, es ilegal ese acto en sí. Presidente, el expresidente Flores también fue convocado a esta misma comisión anteriormente a la oportunidad en la cual usted tuvo de llegar a este órgano del Estado, y él manifestaba que esto era algo normal. De hecho, lo habían hecho los expresidentes Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani, y también él cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se debe de entender esto? Es decir, ¿son respuestas eminentemente políticas por el ambiente en el cual hoy por hoy El Salvador está viviendo, o son situaciones que en algún momento podrían accionar una alarma? El abogado, el doctor Fabio Castillo, nos acompañó la semana pasada acá en este mismo tribuna de entrevistas, y él lamentaba grandemente el nivel que se estaba manejando de corrupción, porque a palabras de él decía: es inmoral lo que se está realizando, se debe realizar una investigación y se debe llegar al final de cualquier tipo de imputación que se le pueda realizar. Bueno, con relación a los otros dos expresidentes, nosotros no encontramos nada irregular. Todo lo que ingresó al Estado ha sido auditado, ayer, hoy y será siempre.
Entonces, hasta ahí pues no tengo ningún alcance como para poder decir si el señor Cristiani o el señor Calderón Sol, doctor Calderón Sol, lo hizo o no lo hizo, lo está diciendo él. Pero eso no es, digamos, más que para mí, nada más es un decir, mientras las otras personas no digan lo contrario. Pero para la Corte de Cuentas, todos los activos que entran, efectivos, lo que sea, en donativo en especie, lo que sea, se registran en la contabilidad y la Corte de Cuentas tiene la obligación de examinar y hacer las auditorías correspondientes, porque por cada ingreso que viene acá trae un destino. A partir de eso se abre la cuenta en el banco y se dice para cuál es el destino. Se abren los libros correspondientes y se empieza a hacer las operaciones en forma legal y transparente. Presidente, sobre esta misma línea de ideas, la Corte en pleno, me estoy refiriendo a la Corte Suprema de Justicia, sí, cambió de tajo, ya que en el 2005 se modificó la ley orgánica del órgano en comento para que Providad no pudiera conocer de ciertos libros, de cierta investigación de algunos funcionarios públicos. Ahora, en aras de la transparencia, la Corte cambia esto completamente y da la oportunidad para que las instituciones puedan caminar en una legalidad, en un Estado de Derecho, probidad y que pueda investigar. ¿Cómo viene a sumar esto, presidente, a la institucionalidad de nuestro país, en no limitar a las instituciones, como por ejemplo la suya, en el quehacer para el cual el legislador las ha creado? Una buena noticia para todos los ciudadanos y ciudadanas honradas de nuestro país, que no protestan y apuestan a la transparencia. Dentro de los planes de trabajo de los auditores, ya llevan la misión de hacer auditorías también a las instituciones para determinar qué funcionarios públicos con obligación de hacer su declaración lo hacen o no lo hacen, para aplicarles el rigor de la ley. La ley se debe aplicar pareja. Ya basta tanta ley panda. Además que la ley es recta. A ver, los que nos pandeamos somos los funcionarios, lamentablemente. Pero lo que usted me está diciendo de la honorable Corte Suprema de Justicia es lo justo y lo correcto. Si lo que ha hecho es enmendar un error de los más graves que puede haber de un funcionario público con tan alta responsabilidad como es un juez de cualquier instancia. Ok, vamos a cambiar un poquito de tema, presidente, y vamos a hablar de la información o nueva información que se tiene en torno a los hallazgos que luego que usted tomara las riendas de este ente contralor ha ofrecido a la población salvadoreña. Yo me recuerdo que en la última oportunidad que usted nos acompañó en esta tribuna de entrevista, usted más o menos manejaba alrededor de todos los casos que habían prescrito, alrededor de 120 millones de dólares. ¿Cómo está hasta este momento el conteo final? Es decir, todavía sigue la investigación, se ha aumentado la parte económica, esta cifra no es una postura finalista o hasta aquí llegamos. Bueno, yo he dicho públicamente que iba a dar por terminado o por concluido la investigación hasta que se agotaran los 3.800 y otro poquito más de casos que estaban engavetados y que con mi llegada logré controlarlos y los puse en la mesa a cuantificarlos. Y fíjese que este es mi último informe, porque ya concluí la investigación. Sí aumentó. En aquella época le dije a usted que eran 120 millones. Sí. Ahora son 131.812.966.73 centavos. Es decir,
han aumentado 11 millones de dólares específicamente en los casos que jamás serán juzgados. Entonces, no han juzgado. ¿Por qué? Porque ya prescribieron. Que se perdieron, que no se puede recuperar, lógico. Eran hallazgos cuantificados en dinero, es decir, económicamente. No estamos hablando de asuntos financieros, estamos hablando económicamente hablando, es decir, de efectivo, que estaba incluido para cuantificar los hallazgos uno por uno. Eso no va a ser posible. Porque prescribieron. Porque prescribieron. O sea que no puede darse la oportunidad a las personas que manejaron esas instituciones a que se defiendan. Ahora, los otros que no han prescrito, en su momento conocimos que usted, como un funcionario público llamado por la ley, fueron remitidos a la Fiscalía General de la República. Bueno, los primeros 255 que son parte de los hallazgos, ¿no? Esos 255 se le enviaron por medio de oficio al señor Fiscal General de la República porque es mi obligación. El problema es ahora el mecanismo que vamos a emplear por lo cuantioso, mandarle al señor fiscal los 3.000 y pico. Pero la verdad que se tiene que hacer, se debe hacer. Ahora, desde mi punto de vista, sé que como corte de cuenta no puedo hacer nada. No puedo darle la oportunidad que la gente venga a desvanecer, las personas vengan a desvanecer. Porque ya es tarde, nada sirve, perder tiempo, perder más dinero, esfuerzo en recursos. Entonces, para mí, no hay nada que perseguir. Ahora, tengo la obligación de que el señor fiscal los tenga en su presencia. Será el momento y se los voy a entregar. Ahí tal vez sería el mecanismo por lo cuantioso que es, y él va a evaluar si amerita o no amerita conforme a la ley a aplicarle en ese momento. O sea que tampoco es responsabilidad de él decir, no, los voy a demandar a todos. No, él tiene que hacer un estudio a través de sus técnicos para si amerita, pero sí, yo tengo la obligación de ponérselos a disposición de él. Magnífico, vamos a seguir conversando sobre este tema. Acá en 8 en punto hacemos nuestra primera pausa comercial. Regresamos con más. Muchísimas gracias, estamos de regreso acá en 8 en punto y seguimos conversando con el licenciado Rosalío Toches, presidente de la Corte de Cuentas de la República. Presidente, la última oportunidad que usted nos acompañó acá, yo lo tengo bien fresquecito, usted nos compartía con nombre y apellido de exfuncionarios que en algún momento estuvieron en la cosa pública del Estado, en la administración del expresidente Flores. Debo entonces de preguntarle qué ha sucedido con esos hallazgos. Los estados financieros se han investigado de quienes en algún momento manejaron alguna cartera de Estado o alguna institución de gobierno. Vea, con relación a los casos que acabamos de hablar, para mí son casos cerrados. Son casos cerrados. Ahora, con relación al licenciado Flores, expresidente de la República, no había existido ningún hallazgo durante las funciones de él. Los libros están correctamente. Si lo que viene a darle un toque distinto es lo que él dice que manejó, los 10 millones y más. Pero lo que ¿cómo se llama? En el ejercicio de sus funciones es que es imposible que a un presidente de la República se le puede hacer hallazgos, y por una sencilla razón, cualquiera de ellos, vengo desde que estamos hablando de la democracia, del ingeniero Duarte, todos los que han pasado como presidente, porque ellos delegan la función. No los voy a poner de ejemplo a ellos porque no es correcto, voy a poner de ejemplo yo. ¿Y yo qué culpa tengo si un financiero a quien yo le delego las funciones comete algún ilícito? No es el caso, por supuesto. Pero si fuera el caso, ¿por qué voy a responder yo? Usted sabe que en materia penal, la individualización de la pena y de la participación. Es personalísimo, sí. Correcto. Entonces, en ese sentido,
es imposible que usted pueda sancionar a un presidente aún de una institución, salvo en aquellos casos que sí realmente nosotros comprobemos, y ahí no importa quién sea, lo juzgamos y lo procesamos dentro del Tribunal de Cuentas, por supuesto. ¿Esa sería en alguna medida, presidente, la explicación que se le podría dar a la gente que en algún momento dice, mire, es que el presidente Flores ya tenía su finiquito, al igual que el presidente Saca también tiene su finiquito? Casi todos tienen finiquito. Podríamos interpretar... Tiene el doctor Calderón Sol, tiene el licenciado Cristiani, tienen derecho a tenerlo. Si ellos no manejaron fondos, ellos delegaron. Imagine un mandatario de esa magnitud de responsabilidad de estar pendiente de la caja chica. Eso es absurdo y ridículo. Imposible. Cada uno de las carteras de Estado. Sí, eso es natural que ellos lo solicitan y se les otorga después de los exámenes correspondientes, por supuesto. Se mandan a oír a todas las unidades que participan, y no solo en el perímetro de San Salvador, sino que también a nivel nacional, a donde están las auditorías o las direcciones o coordinaciones de la Corte de Cuentas, se les manda a oír si no tienen alguna investigación pendiente, inclusive, si no yo la hago saber. Yo la hago saber. Ok. Ahorita que estamos hablando, presidente, del tema del finiquito, en los últimos días de diciembre, y por favor, si me equivoco, me corrige, porque eso fue lo que todos los salvadoreños pudimos apreciar en diferentes medios de comunicación, con el aspirante del partido Arena, el doctor Norman Quijano, que aquel instrumento o documento finiquito provisional se le había retirado para darle uno ya estable, en el cual se le podía decir, usted tiene todas las credenciales para participar en los siguientes compromisos electorales. ¿Es cierto esa afirmación, presidente, o que de todo eso al final no es cierto? Bueno, en primer lugar, y no es solo con él, sino que va a ser con todos los alcaldes. Okay. Recuérdese que a mi llegada, siempre apostando a la transparencia y también a la seguridad jurídica, antes se daban los finiquitos en forma amplia. Digo amplia, se le puede dar a una persona que no tenga juicios pendientes. Pero los alcaldes tienen esa particularidad que por cada proyecto tienen que liquidarlo. Entonces, como todo era trasalvante, imagínense que ahorita, para hacer un paréntesis, yo estoy ordenando que se reactiven las auditorías que quedaron pendientes del 2010 a todas las instituciones de gobierno. Imagínese usted. Entonces, cuando llegamos a ese momento, él tenía como 6 procesos pendientes, igual que todos los alcaldes tienen ese problema. No un problema, digamos, sino una dificultad, digamos, pero porque yo le doy a una persona que los tengan procesos pendientes en la Corte de Cuentas, juicios de cuentas o investigaciones, auditorías pendientes. Si yo digo en este momentito, le doy un finiquito y no explico que hay otros casos pendientes, él va a un tribunal y yo le quiero reclamar después, me dice que está finiquitado. Si finiquitado, finalizó, no me debe, estoy solvente. Entonces, por razón, yo he hecho eso. Entonces, cuando él me pide el finiquito, todos los funcionarios, los que iban a participar me lo piden, yo se los otorgo. Se los otorgo después de que hago las investigaciones. ¿Se lo otorga provisionalmente? Sí, en ese caso, digamos, se lo otorgo en ese momento porque tiene derecho, no es provisional, ¿me entiende? Sino que porque hasta ahí no tiene ninguna sentencia ejecutorial. Claro, y tiene su derecho político de poder accesar a cualquier cargo. Entonces, cuando yo lo otorgo, a los días, y lo explico porque hay confusión en eso y a veces también me han maltratado dando opiniones adversas, pero como funcionario las acepto, pero no las comparto. No las comparto, además que ni las acepto, para ser más correcto. Entonces, cuando termine el procedimiento, porque le quedaban 5 después de ese que le voy a hablar ahorita, salió pues que lo habían condenado a la Cámara Inferior, ¿vale?, en grado. Ellos apelan y al mismo momento que apelan, el siguiente día, pues me declaran que no van a seguir en el procedimiento y que lo sobresea y que le dé el finiquito otra vez. Si yo me dicen que le dé otro finiquito, se entiende que aquel que estaba allá, y así es,
ya no tiene efecto, no tiene ningún... Entonces yo lo que hice fue dejar en efecto el finiquito y hasta hoy, ¿verdad? Él pagó. ¿La multa? La pagó. Entonces, cuando él tenía la oportunidad, si él hubiera querido, él ha seguido apelando, claro. Pero no, pero como que lo paga. Y entonces yo tengo que darle el finiquito, lo dejo sin efecto, pero el finiquito me lo puede pedir y se lo doy, pero faltan otras 4 más. O sea, es por una explicación, sí. ¿Me entiende? Y que está en un procedimiento, casi todos están en proceso ya por finalizar, no en la Cámara mía, sino que es la segunda, sino que en la primera instancia. O sea, que doy esta explicación porque no vaya a malinterpretarse, porque todos dicen que yo estoy jugando política, y es falso, totalmente falso. No tengo por qué favorecer a ningún partido político, porque yo no me siento favorecido por ellos, sino que me reconocieron el derecho a participar en la elección y ellos mismos me votaron por mí, y yo les agradezco. Ok. Presidente, ya que estamos hablando de finiquito, vea usted cómo se conjugan ciertos elementos de los cuales vamos a abordar el tema a continuación. Finiquito, estamos hablando de comicios electorales, y es que luego de este año se viene precisamente la elección de alcalde y diputado. Y debo de preguntarle honradamente, porque hemos visto nosotros en las diferentes redes sociales al alcalde Will Salgado, en diferentes Twitter, sí, que él ha trasladado que en alguna medida ha recibido presión por los auditores que están en alguna sede de San Miguel, sede oriental de nuestro país, subregional, donde se le ha pedido a él y a otros ediles más la colaboración voluntaria para que apoyen al partido el FMLN. ¿A cambio de qué? A cambio de engavetar en alguna medida algún tipo de expediente que pudieran tener. De lo contrario, pues obviamente la suerte que podrían correr no sería la más alegre. Esta es una oportunidad inmejorable, yo para preguntarle a usted eso, y obviamente para que escuche el pueblo salvadoreño, porque debo de decirlo, nunca en días anteriores usted se ha referido a este tema, y me parece que es una oportunidad inmejorable. Por favor, presidente. Bueno, en primer lugar, yo a él ni lo conozco. Y consecuentemente, yo no sé dónde él saca eso, que yo le he pedido, que eso es falso. Si no lo conozco a él, si nunca he hablado con él, nunca. Una vez, tal vez, que lo he visto, y la vez que lo ve en la televisión, porque es una persona que sale muy a menudo. Pero de ahí para allá, no lo conozco. O sea que no tengo respuesta que darle porque no lo conozco y no soy capaz de hacer eso. Porque, ¿y en qué me va a favorecer a mí si yo no tengo partido político? O sea que no le puedo dar más explicación porque yo no lo conozco. Ok, magnífico. Esos hechos usted los desmiente categóricamente. Totalmente. Que en ningún momento. Alguien se aprovecha de la inocencia de él. Ok, magnífico. Paso a otro tema rápidamente, y es la resolución, presidente, de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, luego de que un buen número de trabajadores, ex trabajadores, pero hoy por hoy trabajadores, se adhirieran o solicitaran la tutela a un derecho jurídicamente vulnerado, que es el derecho al trabajo, que indistintamente de que estaban sobre un contrato, una relación contractual de esta naturaleza, ellos pidieron la suspensión, la admisión y suspensión del acto reclamado, la admisión de la demanda. Se dio así. Usted, presidente, entiendo que ya empezó nuevamente a incorporar a estas personas, pero usted lo había dicho categóricamente: mire, yo lo estoy haciendo no porque la Corte me lo haya demandado, indistintamente me merece todo mi respeto, pero días anteriores yo ya había dado la orden para que nuevamente se diera una ponderación, una valoración, un estudio de una decisión que se tomó. Por favor, presidente. Bueno, el 6 de enero de este año, temprano que llegue, llamé al personal idóneo para tratar esos asuntos y al que se encarga de contratar, y al jurídico, que dejaba sin efecto esa decisión y que contrataran a todos
Hasta yo no sabía que había un amparo. No había sido legalmente notificado. No, a mí nadie me ha notificado. Hasta el miércoles, creo yo, que llegó como a las 5 de la tarde y por fax. Y yo ya no estaba ahí, ya me había ido a otra reunión. Entonces, pero en todo caso, mire, si hubiese sido así, que la sala me lo hace saber el día lunes, igual acato el mandato de la Constitución. Así que no tengo problemas de eso. Debo de preguntarle, presidente, en mis notas tengo acá que producción me ha trasladado, son 55 trabajadores, Sí, entiendo. sí. ¿Cuál fue la razón, presidente, que lo llevó a ponderar nuevamente la posibilidad a que estas personas fueran reinstaladas? Le hago esta pregunta porque en alguna medida alguien ha dicho, mire, yo nunca he visto a un funcionario que tome una decisión y de pronto se retracte. Es decir, si ya las hemos visto, y debo de ser muy sincero, le traslado esto porque en algún artículo de un periódico yo leí esto. ¿Qué llevó al presidente Toches a ponderar, luego de Año Nuevo, luego del 24 nacimiento del Niño Jesús, a valorar nuevamente la posibilidad para que los empleados fueran reinstalados? Bueno, soy persona, soy humano. Fue un acto de humanidad. Cuando uno es justo, si le voy a reconocer derechos o quiero rectificar, no puedo rectificar solo por 3 o 5. Tengo que hacerlo por todos, porque entonces empiezo a aplicar la ley en forma desigual. Y en ese sentido, a eso se debió. Y procedí a que los contrate. Bueno, de hecho, si lo hubiera hecho parcial, tendría sendas demandas por actos arbitrarios Sí, correcto. en la fiscalía, que porque a unos sí, a otros no. Sí, pero fíjese que yo no lo vi desde el punto de vista que si voy a quedar bien con la fiscalía o no. Es un acto más que todo, tal como lo menciono, responsable de mi parte de no decir, bueno, estos 5 sí y los otros no. Que hay elementos suficientes para tomar una decisión de esa, sí las hay. Las hay. Y entonces, lo que pasa es de que ellos y la misma prensa, ahí estaba viendo a un señor que se llama Aldo, que ha escrito y hace unas aseveraciones injustas y falsas. Yo le preguntaría a él, mire, ¿y usted está apostando a la corrupción o a la transparencia? Porque si yo estuviera callado y no hiciera nada, hiciera lo mismo, o sea, si no hiciera nada, porque aquellos no hicieron no es lo mismo lo que hicieron, lo que fue repetir el silencio, y ser alcahuetes de tanto problema que hay en la Corte de Cuentas, irregularidades a granel. Te voy a decir, son más de 1.290 y tantos empleados. Estamos hablando de 55. Los demás están trabajando y no han dejado de trabajar. Bueno, si yo fuera tan repudiado por los compañeros de trabajo, no alcanzara las metas, y las metas las estoy cumpliendo. Imagine que yo tengo 1.249 y cuando llego a abrir gavetas, me suman 3.800 y pico de expedientes y ya los agoté. ¿Cómo la ves? ¿Estoy trabajando o no estoy trabajando? Si yo estuviera diciendo este sí, este no, no termino, porque ya está amañada mi decisión de no hacer nada. Ok. Lo interrumpo, presidente. Vamos a hacer una nueva pausa comercial en 8 en punto, pero este tema no está agotado. Volvemos con el licenciado Rosalío Toches. Volvemos. Estamos de regreso. Sabíamos que iba a estar muy, pero muy pendiente de 8 en punto, de nuestro invitado de esta noche, puntualmente. Presidente, seguimos desarrollando este tema del reinstalo, de echar mano de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Debo de preguntarle, porque a las personas estas se les ha reinstalado y en alguna medida se ha dicho, mire, de acuerdo, ¿cuál es el argumento en el cual descansa hoy por hoy la resolución de la Sala de lo Constitucional? Bueno, no se agotó un debido proceso, magnífico,
pero eso no inhibe al presidente, en este caso su persona, el licenciado Toches, de poder instalarlos y en efecto iniciar un debido proceso, particularmente a cada uno de estas personas, para en alguna medida darles toda la oportunidad para desvanecer cualquier tipo de señalamiento en contra de su persona. ¿Podría hacerlo? No le voy a preguntar, ¿lo va a hacer? ¿Podría hacerlo? Sí, prácticamente es lo que me orienta la resolución de la Honorable Sala de lo Constitucional. No he tomado la decisión todavía, pero manifestarle a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepción, de que me asiste el derecho, y además, para tomar una decisión de esa naturaleza, es porque tengo evidencias, porque yo hago evaluaciones por departamento y no he terminado todavía. Hace como unos 3 meses recién llegado yo ordené que me pasaran un cuestionario para evaluar cada unidad. Tengo derecho como funcionario de saber con qué contingente de trabajo cuento. Hay muchos que se ausentan, no muchos, varios, pongámosle, porque se pierden el universo, que llegan en la mañana y se desaparecen. Yo no sé cómo hacen, fíjate que estoy investigando cómo que todos marcan, poniendo la mano en la pantalla y todo eso, está bien, pero bien, digamos, calculado desde el punto de vista de controles. Pero no sé cómo hacen para desaparecerse. No les gusta acatar órdenes de trabajo porque están acostumbrados, pocas personas, a no hacer nada, que los nombren porque son amigos de fulano o recomendados. Pero es que eso ya se terminó, porque también hay que ser parejo. Yo digo, también actúo yo porque con un alto grado de humanidad también, porque hay muchas personas que adolecen enfermedades que ameritan y se agotan los permisos. Bueno, solo porque la ley me dice que no, entonces hago las excepciones, sí las autorizo y no me arrepiento. Si por eso me multaran, que me multen, pero he cumplido con un principio humano y de caridad, porque hay personas que tienen enfermedades muy delicadas y entonces no es que yo sea parcial, no, yo actúo con todos igual o con todas igual. Presidente, como yo soy obviamente directo, frontal y enérgico y soy trato de homologar todos los comentarios, hay uno que surgió y que yo se lo tengo que preguntar a usted. Hace bien. Se supo que dentro de las personas de las cuales se les había cesado el contrato y una relación de esta naturaleza, y jerárquicamente hablando, porque son personas de confianza, es la esposa actualmente del licenciado Douglas Avilés, diputado del partido CD y también miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que tenía la calidad de asesora. ¿Qué ha sucedido con ella? Y eso se lo pregunto obviamente porque estamos hablando de un referente y que yo le tengo muchísimo respeto al licenciado Avilés y que nos ha acompañado ciertamente acá, pero es un referente por cuanto está en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucedió con ella? ¿Qué ponderación se realizó? Es que, vea, vamos a aclarar porque por favor, no va a resultar de que como que yo lo he hecho deliberadamente. No, mira, para empezar, ya ha dicho usted que yo soy abogado y notario y soy contador público y otras cosas más. Pero lo que ejerzo ahí es la de abogacía y la de contador. Entonces, la gama de especialidades que tengo me permite evaluar qué personal puede estar cerca de mí, ayudarme a resolver problemas. Y la mayor parte, o más bien, los asesores, usted está refiriendo a los asesores y asesoras de la presidencia. Aclararle que ya estaban ahí. Entonces se terminó el contrato y yo creo que tengo derecho de seleccionar
a las personas de mi confianza. Yo no quiero decir que no les tenga confianza, más que todo en el ejercicio de sus profesiones. Entonces no coinciden muchos de los que están a la par mía en las profesiones de las que yo necesito echar mano para salir adelante con el propósito y con el plan que tengo a 10 meses. Y entonces en ese sentido, pues yo tomé la determinación, ¿verdad? Ya desde el punto de vista, ya nada de pasiones, sino que de lo que es conveniente para la institución. ¿Ha tenido hasta este momento algún tipo de notificación si la profesional en comento se ha amparado a la Sala de lo Constitucional? Fíjese que no tengo conocimiento, yo no he querido indagar, sino que he dejado que las cosas se den con naturalidad. Usted se ha dado cuenta que hasta demandas hay contra mí, ahorita me he dado cuenta, pero eso no tiene nada que ver, que sigan lo que quieran hacer y tienen legítimo derecho y ser respetuoso de la ley y de las personas, pero en el ejercicio de mis funciones yo sé lo que tengo que hacer. Presidente, bueno, como de pronto yo me pongo a lucubrar ideas de cosas que uno escucha, y usted se acaba de referir a un caballero que escribió en algún momento alguna nota para un periódico. Sí, no, sí, son varios los que están escribiendo. Y que él está relacionado al CD. ¿Existiría alguna vinculación de esta idea que se ha plasmado en un rotativo descalificando su proceder por la relación partidaria que él tiene con el CD y el caso en comento de la esposa del diputado Avilés? No, no creo. Mire, si el diputado Avilés es una persona muy correcta, a mí no sería capaz de decirle eso a él. Ese a título personal, si es el equipo que tienen los periódicos para mejorar mi imagen, para que yo no continúe investigando y porque no habla de la corrupción, yo le preguntaría a él, bueno, si usted está en contra mía, diciendo porque no en contra mía Rosalío Toche, sino que contra el presidente de la Corte de Cuentas que está tomando resoluciones claras y precisas y en el momento y en el tiempo, digamos, mejor en el tiempo. ¿Por qué quedó callado durante tanto tiempo? O sea, ¿aplaude la corrupción él? ¿Apoya la corrupción? Es la pregunta que le haría. Porque la crítica que él hace, está bien que haga una crítica, pero antes que me aclare él, si lo hace porque escribe en ese periódico o es su sentir. Si él está en contra del combate a la corrupción, bueno, que se define. Como me está atacando como presidente de la Corte de Cuentas, él está en contra de la transparencia y el combate a la corrupción y de la impunidad. ¿Por qué no ha escrito nada sobre los sucesos? ¿Por qué? Si usted cree que es poca cosa, 11 millones y que él se quede callado, ¿es cómplice? Igual que tantos escribientes que se dedican el tiempo a mejorar a la persona, si todo lleva un propósito, derribarme lo más pronto posible de la Corte de Cuentas. Noticias, caballeros, señoras y señoritas que están en contra mía. Hoy me puedo ir y yo voy a mi oficina a trabajar. Sencillo, yo no vivo de la Corte de Cuentas. Yo puedo vivir sin la Corte de Cuentas con la humildad y la sencillez que he vivido toda la vida. Entonces, eso no me preocupa, pero lo más grave para ellos y mala noticia es que los dejo para toda la vida. Lo que estaban acostumbrados a ver, jamás lo van a volver a ver porque he cerrado todos los chorros. Y legalmente lo he hecho. Que el que llegue tiene que actuar conforme a derecho. Fíjese bien, yo no estoy hablando de los compañeros de trabajo, que son la gran mayoría, que me están ayudando a salir, porque es tan inmenso el trabajo que no es posible. Yo lo que soy, dígame usted, me voy a poner yo solito para darle el crédito a ellos. Soy un maestro de ceremonia, nada más con ideas contemporáneas y con deseos de hacer realidad la transparencia y que no sea solo platicadito, sino que en la praxis. Ok, bueno, y eso es lo que usted dice, estar en un cargo y no depender de él es parte de la independencia. Quiero decirlo antes de irme a la pausa comercial, cuando me refería al caso puntualmente del diputado Avilés,
no estaba aseverando que en algún momento él pudo haber dado indicación. Es que hay gente que no necesita que le den indicaciones para poder arremeter en contra de un funcionario público, y ese obviamente era el espíritu de articular mi pregunta. Pausa, señores, en 8 puntos. Regresamos con más.